mesa de el simposio de mente y validad. En esta mesa vamos a tener un bloque de 3 presentaciones de Felipe Carrasco, de Carlos Rossi y de Susana Díaz. Cada una de ellas va a tener una duración de 20 minutos y después tendremos un espacio de 15 minutos para discusión, preguntas, comentarios, en fin, intercambio entre los panelistas y nosotros. Entonces, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Felipe Carrasco, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que presentará el trabajo sobre objeciones primitivistas a las proposiciones estructuradas. Adelante, Felipe. Muchas gracias, profesor. Es la primera vez que participo en un congreso, así que estoy entusiasmado. Bueno, voy a presentar mi plan. En primer lugar, voy a exponer de qué se trata el primitivismo proposicional y voy a mostrar las críticas que se hace desde este punto de vista a las proposiciones estructuradas. En primer lugar, con relación a su carácter representacional y en segundo lugar, en relación a su forma de estructuración con independencia de cómo lleguen estas estructuraciones a representar las cosas. Y en segundo lugar, o más bien por último, voy a presentar respuestas que se podrían dar desde la teoría algebraica de proposiciones. Bien, una proposición estructurada es una entidad compleja cuyas partes constituyentes se encuentran unidas de alguna manera. Aquí partes se está utilizando de manera más o menos libre, no necesariamente se trata de partes en un sentido meriológico, sino que partes en un sentido general. El tema es que los primitivistas niegan que las proposiciones tengan partes, más bien las proposiciones son simples. Esto lo ha defendido, por ejemplo, Merricks, Keller, George Biller también. Las proposiciones para los primitivistas son entidades abstractas de existencia necesaria, independientes de la mente, son por su naturaleza de grano fino. Para los primitivistas no hay manera razonable o coherente de explicar la naturaleza de las proposiciones en términos de otras estructuras o en términos de otras categorías ontológicas, como mundos posibles, ya sea conjuntos, etc. Y una formulación que a mí me parece buena es la que hace Keller, que plantea que las proposiciones simplemente están circunscritas por sus roles y las únicas propiedades que deberíamos atribuirles son aquellas que son requeridas por los roles que desempeñan. Entonces, desde este, por así decirlo, desde este equipo es que se hacen las críticas a las proposiciones estructuradas. Vamos a ver entonces las objeciones contra el carácter representacional de las proposiciones estructuradas. Algo preliminar, las proposiciones representan el mundo y por lo tanto son susceptibles de ser verdaderas o falsas si describen el mundo tal como es o no es. Si describe el mundo como es verdadera, y si describe el mundo como no es, por lo tanto la proposición es falsa. Asumimos que el carácter representacional de las proposiciones aquí es esencial, es decir, que representan con independencia de algún sujeto racional o con independencia también de los lenguajes naturales. Bien, la primera crítica va contra las teorías de proposiciones como conjuntos de mundos posibles. Una proposición es el conjunto de todos y solo los mundos posibles en donde esa proposición es el caso. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Juan es más alto que Juana. Esta proposición se identifica con todos y solo los mundos posibles en donde Juan es, de hecho, más alto que Juana. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que un conjunto de oraciones o de proposiciones puede ser consistente o inconsistente dependiendo de si es posible encontrar alguna inconsistencia dentro de los miembros que componen ese conjunto. Ahora bien, la verdad o falsedad es algo que compete a las proposiciones, no a los conjuntos. Los conjuntos no pueden representar las cosas como siendo de una cierta manera. Los conjuntos no pueden representar el mundo. Otra crítica, ahora solamente considerando las proposiciones como conjuntos, consideremos Platón es virtuoso. Se identifica con el par ordenado, esta proposición se identifica con el par ordenado, Platón y la propiedad de ser virtuoso. Una definición de par ordenado es la que da Kuratowski, y es la que ustedes pueden ver aquí,
¿Cuál es el problema nuevamente? Es que estas estructuras conjuntistas, ya sea el par ordenado o la definición, no representan nada. Tampoco las estructuras de árboles, como las que pueden ver aquí, representan las cosas. Por ejemplo, supongamos aquí tenemos una propiedad, perdón, un predicado monádico, ser virtuoso, que es saturado por el argumento Platón, y nos queda la proposición Platón es virtuoso. Pero esto no representa nada. Esta estructura de aquí, donde en un nodo tenemos Platón y en el otro nodo tenemos la propiedad de ser virtuoso, no representa nada. King tiene una formulación más o menos parecida a esto, pero King supone que aquello que dota de carácter representacional a esta estructura es un agente. Entonces ahí nosotros estamos dejando de lado esas consideraciones. Bien, hasta aquí contra las objeciones que tienen que ver con el carácter representacional. Veamos las objeciones en contra de las proposiciones estructuradas en relación solamente a la estructura, con independencia de cómo llegan estas estructuraciones a representar el mundo. Eso ya lo vimos. Consideremos nuevamente a las proposiciones como conjuntos. Veamos un ejemplo. Juan ama a María. Esta proposición se identifica con el conjunto compuesto por Juan, Juan, la relación de amar, y María. Ahora bien, en teoría de conjuntos existe el axioma de extensionalidad, que nos dice que dos conjuntos son idénticos si y solo si están compuestos por los mismos elementos. Por lo tanto, aquí este conjunto compuesto por Juan, la relación de amar, y María, sería idéntico con María, la relación de amar, y Juan. Pero, ¿cuál es el punto aquí? La relación de amar es asimétrica. Juan puede amar a María, pero María puede que no ame a Juan. ¿Cuál es el punto acá? El problema es que una teoría de proposiciones tiene que ser lo suficientemente de grano fino como para poder distinguir dos proposiciones distintas. Una crítica similar se le hace a la teoría de proposiciones como conjunto de mundos posibles, porque para esa teoría no es posible distinguir dos proposiciones necesarias. Obviamente este problema se podría solucionar como un par ordenado o una n-tupla ordenada, porque aquí sí importa el orden en que vienen dados los elementos. Supongamos este ejemplo. Platón es filósofo. Se puede escribir como un par ordenado, tal que el primer elemento es Platón y el segundo elemento es la propiedad de ser filósofo. Aquí surge un problema que se llama problema de identificación. El problema es un problema análogo, porque el problema de identificación de Benacerraf original es un problema que tiene que ver con cuál es la manera o la forma de reducir los números a conjuntos. Aquí ocurre un problema de identificación similar a las proposiciones. ¿Por qué? Porque un conjunto se puede escribir o definir como lo ha hecho Kuratowski, como lo ha hecho Hausdorff y como lo ha hecho Norbert Wiener. Por lo tanto, aquí tendríamos, por así decirlo, tres candidatas a proposiciones o directamente tres proposiciones. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros no tenemos motivos o razones para preferir una, eh, una proposición o la otra. Entonces, tendríamos como efectivamente un problema de identificación y no estaría seguro si decir un problema de arbitrariedad, pero, eh, pero efectivamente hay un problema de identificación porque se multiplican eh, las posibilidades de proposiciones. Consideremos, dejando un poco de lado los conjuntos, consideremos la estructura de las proposiciones como sumas meriológicas. Nuevamente el ejemplo de Platón. Platón es virtuoso. En meriología extensional estándar tenemos el axioma de transitividad, que lo que nos dice es lo siguiente. Si X es parte propia de Y, e Y es parte propia de Z, entonces X es parte propia de Z. En esta proposición de aquí, Platón es parte propia de la proposición, y el ser virtuoso también es parte propia de la proposición. Ahora bien, Platón, este es un ejemplo como un poco entretenido, ¿no? Porque Platón está compuesto de huesos, de carne y en última instancia de células. Por lo tanto,
transitividad por el axioma de transitividad de la mereología, las células de Platón serían parte de la proposición. Y eso es muy raro, ¿cierto? Es muy extraño porque en el fondo la proposición está diciendo que Platón es virtuoso, no que las células de Platón son virtuosas. Bien, es extraño ese problema. Ahora tenemos nuevamente un problema relacionado con mereología. Hay más, por si acaso, estos no son todos. Consideremos la siguiente proposición. Este es un ejemplo que da Keller. La rosa es roja, entonces algo es rojo. Aquí la rojez aparece como parte propia 2 veces en la misma proposición. Es decir, la misma propiedad aparece 2 veces en la misma entidad, si es que asumimos que las proposiciones son sumas mereológicas. Y este problema es un problema de repetición. ¿En qué consiste? En que la misma propiedad aparezca 2 veces en la misma entidad, es algo que no queda muy claro. Bien, hasta aquí con las objeciones primitivistas. Yo creo que en general las objeciones primitivistas a las proposiciones estructuradas son bastante razonables. Ahora de ahí a ser primitivista, yo creo que es un salto muy grande y al menos a mí no me convence mucho el primitivismo, que creo que puede tener problemas adicionales en una ontología, digamos, si miramos una ontología en general. Pero bueno, quiero ahora pasar a la teoría algebraica de proposiciones y ver qué respuestas puede dar. En primer lugar, las proposiciones, la teoría algebraica de proposiciones concibe las proposiciones como propiedades universales trascendentes, me faltó poner ahí, ceroádicas. Es decir, que tienen todos sus argumentos saturados. Aquí se asume que las propiedades no son escasas, sino que son abundantes y son el valor semántico de los predicados del lenguaje. Aquí se postula un principio de comprensión que básicamente lo que nos dice es que existe una propiedad correlativa a cualquier predicado del lenguaje. Por más complejo que sea el predicado en el lenguaje que uno pueda generar, va a haber una propiedad que es correlativa. Y claro, es justamente lo que acabo de decir. Para cualquier predicado atribuible con verdad a un objeto, habrá una propiedad universal que ese objeto instancia. Entonces, aquí tenemos ejemplos de predicados complejos que denotan o que refieren a propiedades complejas. Por ejemplo, aquí hay propiedades disyuntivas. Ser Sócrates o bien ser la Torre Eiffel. No ser dinosaurio. Ser hombre y ser alto. Esto no sería tan problemático para filósofos como David Armstrong, que, que acepta efectivamente propiedades conjuntivas, pero no propiedades disyuntivas o propiedades negativas. Esta teoría algebraica postula operaciones de universales a universales, y creo que este punto es bien importante, y considero que debe ser aclarado en todo caso. Dos de estas operaciones son la universalización y la inserción. Hay más, por supuesto, pero creo que estas son interesantes para estos efectos. La operación de universalización consiste en universalizar, es como ligar por un cuantificador universal el iavo argumento de una relación eneádica. ¿Cuál es la gracia de la universalización, al igual que de la inserción? Es que permite ir reduciendo la adicidad de las relaciones eneádicas. Entonces, universalizar una variable significa que nos queda una relación o una propiedad n-1 ádica. Toda vez que todos los argumentos o todas las variables han sido ligadas o también saturadas por objetos, como vamos a ver a continuación, obtenemos una proposición. Por ejemplo, consideremos aquí la propiedad diádica L, que va a ser love, amar, y universalizamos el primer argumento. La propiedad que nos va a resultar o que nos va a arrojar va a ser una propiedad de una adicidad menor. Es decir, si la relación de amar es diádica, nos va a quedar una propiedad monádica, la propiedad de ser amado por todos. Ahora bien, si universalizamos el segundo argumento,
ocurre lo mismo, nos queda una propiedad monádica, pero esta vez es la propiedad de amar a todos. Bien, ahora vamos con la inserción que... esta formulación, en todo caso, se me olvidó decir, la saqué del paper de Chris Sawyer, el paper del 98 parece. Que aparece en la bibliografía, te puedo mostrar después. La segunda operación es la operación de inserción, que consiste en insertar un individuo en el IAO argumento abierto de una relación eneádica. Un individuo o un objeto, y esto es bien interesante y problemático también en todo caso. Veamos un ejemplo. Nuevamente tenemos la propiedad diádica de amar a, y vamos a aplicar la operación de inserción o de plug en el segundo argumento libre y le vamos a insertar a Felipe, al objeto Felipe, no el nombre Felipe, sino que el objeto. Lo que nos resulta, nuevamente, es una propiedad n-1 ádica, que es básicamente la propiedad de amar a Felipe. De hecho, podríamos aplicar nuevamente esta operación a la propiedad monádica de amar a Felipe, y nos quedaría, podemos insertar, por ejemplo, a Joe Biden, y nos quedaría la propiedad Joe Biden ama a Felipe, lo cual es falso. Y como les dije anteriormente, 1 y 2 son operaciones que van disminuyendo la adicidad de las relaciones, y toda vez que la propiedad universal tiene todos sus argumentos saturados por objetos, gracias a la operación de inserción o plug, o ligados por cuantificadores, que es lo que hace la operación de universalización, lo que se obtiene es una proposición, adicidad 0. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo es que, y yo creo que esta es una parte un poco controversial, yo no estoy tan seguro o sea, en un momento cuando escribí este ensayo yo lo tomé más o menos intuitivo y yo dije, esto es simple, pero ahora no estoy tan seguro, la verdad. Pero las respuestas que podía dar la teoría algebraica de proposiciones a las objeciones que ya he expuesto antes, es básicamente la siguiente. Ya sabemos que las proposiciones representan las cosas y por lo tanto son verdaderas o falsas. Las proposiciones, como propiedades universales ceroádicas, representan las cosas porque las cosas son de una determinada manera, y las cosas, siendo de una determinada manera, son instanciaciones de esas propiedades universales. O sea, literalmente, una instanciación es, por así decirlo, el representante de, de la, de la propiedad universal. Ahora, la respuesta al problema de la estructuración. La idea es que se derrumban todos esos argumentos simplemente porque la teoría algebraica de proposiciones no supone que la estructuración tiene que ver con conjuntos o con sumas meriológicas, y por lo tanto se disuelven así nada más todos los problemas. El problema de identificación se disuelve, al menos en principio. Después en realidad no estaría tan seguro, pero al menos en principio parece que el problema de identificación de Benacerraf se disuelve. Por otro lado, los constituyentes de la proposición no son partes propias. Por lo tanto, se disuelve el problema que vimos con las células de Platón, ¿cierto? El problema relacionado con el axioma de transitividad. Y el problema de la repetición, bueno, es básicamente una misma propiedad se puede predicar varias veces del mismo objeto. Y de hecho, aquí podemos obtener esta proposición simplemente utilizando las operaciones que hemos expuesto, más otras operaciones que no pude exponer aquí por temas de tiempo, por supuesto. Pero eso, el mero hecho de que las proposiciones no sean conjuntos y no sean sumas meriológicas hace que todos los argumentos se disuelvan, las objeciones primitivistas. Cabe mencionar, en todo caso, que, que una teoría cognitiva tampoco cae bajo las objeciones primitivistas expuestas aquí, había que decirlo. La teoría cognitiva, por supuesto, tiene otras dificultades, pero bueno. Felipe está ya en los 20 minutos. Ya, perfecto. Bueno, lo último, simplemente este problema.
tiene que ver con un problema de compuestos transcategoriales, porque la inserción de plug, y esto es lo que en todo caso comentó ayer el profesor Sebastián Briceño, la operación de inserción inserta un individuo, un objeto, a una propiedad universal trascendente. Entonces la proposición sería una especie de híbrido, una entidad extraña. Entonces enfrentamos el dilema de o bien las proposiciones son contingentes, o bien los objetos existen de manera necesaria. Podría haber una tercera opción quizás de postular una categoría exclusiva para híbridos, pero no sé. Entre que las proposiciones sean contingentes o que el objeto exista necesariamente, o que exista una categoría exclusiva para híbridos, yo creo que hay costos importantes. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias, Felipe. A continuación, tendremos la presentación de Carlos Rossi, de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien presentará el trabajo Concepciones de objetos materiales y compromiso ontológico. Te aviso los 20 minutos, Carlos. Ya, perfecto. Muchas gracias, José Tomás, y gracias también a ti y a Marcela por organizar este panel entre ayer y hoy. Todo súper interesante. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, debería, ¿no? Perfecto. Sí, debería. Vale. Ya, ahí se ve bien. Claro, a veces me complica un poco pasar una pantalla completa. ¿Ustedes ven bien así o se ve muy chica la letra? Se ve bien. Claro, a veces cuando paso a esto, no logro... Se ve bien también. Sí, pierdo el cursor y como que me cuesta ir de una diapositiva a otra. Entonces, si no les importa, creo que voy a hacer esto. Algo así. Perfecto, entonces, a ver, el título entonces de esta presentación es Compromiso ontológico y concepciones de objetos materiales, y hay un montón de cosas sobre las que quiero hablar. Entonces creo que va a ser una presentación sobre la cual voy a pasar súper rápido por un montón de temas, o voy a pasar muy como general o esquemáticamente. Mi intención, la verdad, sería, claro, quizás no entrar en tanto detalle, un poco las distintas partes de este trabajo en progreso, que en realidad es como una parte de otro trabajo en progreso, pero tal vez dar una idea un poco de cuál es el cuadro general de lo que estoy tratando de hacer aquí. Entonces, claro, quizás van a haber ciertas lagunas o temas que no están bien tratados o, digamos, no tratados con toda la profundidad que deberían, pero a lo mejor, claro, eso resulta en la medida en que el cuadro general que queda es más completo y resulta más inteligible para ustedes. Entonces, voy al primer tema un poco que necesito despejar, que sería el tema de lo que llamo la pregunta central de la metodología. ¿Bien? ¿Por qué comenzar con este tema? Y aquí ofrezco una cita de Ted Sider de su paper Ontological Realism. Sider dice en ese paper, la pregunta central de la metodología es si acaso existen múltiples e igualmente aptos significados para nuestras expresiones cuantificacionales, o si acaso existe un único significado cuantificacional privilegiado. Entonces, a mí me parece que esta cita es un buen ejemplo, o ofrece un buen ejemplo de, no sé si a esta altura yo diría ortodoxia, pero de lo que es una posición bastante pero popular acerca de cuál es la pregunta central de la metodología, o cuál es, digamos, como el asunto de la metodología. Sider en ese paper propone la metodología debe tratar acerca del problema del significado de los cuantificadores, y si acaso existe un significado privilegiado, o si acaso hay una multiplicidad de significados y ninguno de ellos se podría considerar como, digamos, la expresión cuantificacional por excelencia o algo así. ¿Bien? Típicamente, claro, quienes defienden que efectivamente existe un único significado cuantificacional privilegiado, defenderían lo que se llama una posición realista ontológica. ¿Bien? Según esta posición realista ontológica, claro, sería posible dentro de los distintos significados disponibles para, qué sé yo, expresar existencia por medio de cierto tipo de expresiones, digamos, habría un significado que, por decirlo así, llega primero en la carrera o en esta competición. Ahora, hay dos rasgos adicionales
a partir de los cuales se estructura esta posición realista ontológica. Uno es un recurso al criterio quainiano de compromiso ontológico, y un segundo rasgo es el importar de otros debates, como por ejemplo debates acerca del significado en general y de las propiedades, la idea de naturalidad. Bien. Con el recurso al criterio quainiano de compromiso ontológico me refiero a la idea de que el compromiso ontológico de nuestras teorías básicamente se puede obtener una vez que regimentamos nuestras teorías con los recursos de la lógica de primer orden y determinamos las entidades sobre las cuales rigen nuestras expresiones cuantificacionales, particularmente el cuantificador existencial. El realista ontológico típicamente incluye esta idea en su teoría y luego incluye también la idea de naturalidad y sostiene algo así como que existe un significado natural, por decirlo así, que expresa el cuantificador existencial y que, digamos, excarva el mundo hasta sus junturas o hasta sus articulaciones. Un poco en la misma línea que lo que podría decir David Lewis acerca de propiedades naturales. Bueno, el realista ontológico típicamente toma esa idea y la aplica también a expresiones cuantificacionales, es decir, no solamente predicados de nuestra mejor teoría del mundo, sino que también sus expresiones cuantificacionales. Como contraparte dialéctica al realista ontológico, encontramos al deflacionista ontológico. Y aquí, claro, lamentablemente yo solamente me voy a enfocar en solo un tipo de deflacionismo. Hay, yo diría, una gran variedad de teorías deflacionistas hoy en día disponibles. Solo me quiero, quizás por efectos de la presentación, enfocar en una variante quizás más como primigenia de esta posición ontológica, que es la defendida, al menos en algunos trabajos, por Eli Hirsch. Según esta posición deflacionista, la defendida por Hirsch me refiero, no existe un significado privilegiado de nuestras expresiones cuantificacionales que pueda ser utilizado, por ejemplo, para articular nuestras disputas ontológicas. Lo que nota Hirsch en particular es que diversas teorías pueden emplear expresiones cuantificacionales con significados igualmente aceptables. Esta es la tesis que Hirsch denomina quantifier variance, se podría traducir como varianza cuantificacional, pero como no voy a hablar mucho más de ella, simplemente dejo como el término inglés para quien estuviese interesado. Entonces, considerando este como, claro, marco bastante popular y extendido para entender disputas ontológicas, veamos qué podemos hacer a partir de este marco a la hora de entender, tal como por ejemplo propone David Lewis o el mismo Hirsch, lo que quizás me interesa a mí, que serían ciertas disputas a partir de se disputa acerca de la naturaleza de objetos materiales, como lo puede ser el debate acerca de la persistencia. Entonces, tomo definiciones que el mismo Hirsch suscribe, también propuestas por David Lewis. La primera, un objeto material persiste si, solo si existe en más de un instante de tiempo. Decimos que perdura si persiste y posee una parte temporal en cada instante de tiempo en el cual existe, y por otra parte que endura si persiste y no posee partes temporales. Bien. A partir de esta articulación del debate de la persistencia, Hirsch va a decir más o menos lo siguiente, tratando de articular qué es lo que está pasando aquí. Por una parte tenemos, o en realidad leo en realidad el texto que había incluido en la diapositiva simplemente porque va a ser más rápido. Hirsch dice, P castellano y E castellano son dos lenguajes similares al castellano hablados respectivamente por perdurantistas y endurantistas. En P castellano, supongo que sería un lenguaje natural exactamente igual al castellano, pero que, digamos, está comprometido con entidades que perduran. Ciertas oraciones sobre objetos materiales afirmadas por endurantistas son falsas, mientras que en hay un error, bueno, hay otro error, pero en fin, no voy a corregir más. Mientras que en E-castellano, ciertas oraciones sobre objetos materiales afirmadas por perdurantistas son falsas. Entonces, los partidarios de ambas teorías en conflicto hablarían dos idiomas distintos, de acuerdo con Hirsch. Lo que dice el defensor de una teoría respecto a la otra teoría resulta falso, y lo mismo opera a la inversa. ¿Bien? El realista ontológico, entonces, ante este desacuerdo, sostendrá que, dado que la oración
por ejemplo, los objetos materiales poseen partes temporales, no puede ser verdadera y falsa, o bien el endurantismo es verdadero y los objetos materiales poseen partes temporales es falsa, o bien el perdurantismo es verdadero. Y entonces la oración los objetos materiales poseen partes temporales es verdadera. Parece que en el assessment que da Hirs esta disputa, claro, resultaría que la misma oración puede ser verdadera dependiendo del lenguaje que hablemos. El reconocimiento ontológico, en cambio, lo que va a hacer es un poco tomar la chance, la oportunidad de desinflar, ¿no?, lo que parece ser una disputa ontológica robusta, ¿no? Parece que el realista ontológico cree que hay como un fact of the matter, hay un hecho sustantivo robusto respecto al cual endurantistas y perdurantistas discuten, ¿no? El realista ontológico, en cambio, claro, lo que ve es simplemente dos personas o dos contrapartes hablando lenguajes distintos, pero, digamos, lo interesante sería, tanto en este caso como en otros, que cada vez que los participantes de una disputa metafísica puedan caritativamente interpretar los enunciados de su contraparte como verdaderos en su propio lenguaje, estaremos ante una disputa verbal. Bien, esa es como un poco la premisa general a partir de la cual procede el deflacionista ontológico a la Hirsch, ¿no? Y en este caso en cuestión lo que tendríamos es que los hablantes de P castellano, es decir, aquel idioma natural muy similar al castellano hablado por los defensores del perdurantismo, y los hablantes de E castellano, que sería ese lenguaje natural muy similar al castellano hablado por los defensores del endurantismo, emplearían respectivamente expresiones cuantificacionales restringidas al dominio cuantificacional permitido por su respectiva teoría. En el caso del endurantismo, solo a entidades que enduran; en el caso del perdurantismo, a entidades que perduran, ¿no? Pero lo interesante que nota Hirsch acá es que ambas contrapartes, por decirlo de algún modo, serían capaces de interpretar los enunciados de su contraparte, ya sean P castellano o, perdón, E castellano, de tal manera que dichos enunciados resultaran verdaderos en sus respectivas teorías. Cuando eso ocurre, o es posible pensar en esa posibilidad, Hirsch cree estamos ante una disputa verbal. No hay ningún como hecho sustantivo respecto al cual las teorías en conflicto puedan debatir o discutir o presentar argumentos, etcétera, etcétera, sino que simplemente, claro, casi cabría decir que estamos ante, claro, como una confusión lingüística o terminológica que se podría resolver interpretando caritativamente los enunciados que en este caso hacen ambas teorías respecto a el fenómeno de la persistencia de los objetos materiales. Bien, bien, entonces, nuevamente, estoy pasando muy rápido sobre estos temas, pero creo que eso da como al menos una impresión sucinta, digamos, de cómo se podría conducir a partir de lo que yo llamaría como la concepción ortodoxa de la metaontología contemporánea, del análisis, digamos, respecto al debate de la persistencia. Ahora, yo creo que este cuadro, o esta como teoría, aproximación, como ustedes quieran llamarle, que presentaba en la diapositiva 1, tiene serios problemas y debe ser abandonada. No voy a presentar o no voy a comentar aquí todas las razones que creo existen para abandonar esta manera de comprender la metaontología o la pregunta central de la metaontología. Solamente quiero comentar 3 razones que me parecen pertinentes para la presentación en cuestión. En primer lugar, creo que el criterio coainiano de compromiso ontológico, con el cual, por ejemplo, está comprometido claramente el realista ontológico y más o menos es supuesto por esta aproximación ontológica, encuentro que tiene serios problemas, en primer lugar, para tratar enunciados perfectamente inteligibles de nuestro lenguaje ordinario acerca de entidades no existentes. Como por ejemplo, Sherlock Holmes es un detective sagaz, o los héroes del Antiguo Testamento fueron sangrientos con sus enemigos, ¿no? Lo que haría un coainiano es tratar este tipo de enunciados, que más o menos tienen la forma lógica, algunas entidades son Fs o alguna entidad es F, como equivalente a hay un F o existen Fs. El coainiano lo que hace es tratar estos dos tipos de enunciados como equivalentes en su significado. Creo que eso es un gran error. Creo que eso genera problemas súper complejos para un criterio coainiano de compromiso ontológico, y creo que hay un montón de otras alternativas, un poco a lo que nos ofrece el coainiano, que pueden, con simpleza y elegancia, explicar, digamos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre este tipo de enunciados y enunciados, digamos, que permitirían realizar ese tipo de inferencias existenciales, o con importe existencial. Entonces, en un caso que podríamos llamar aparentemente no tan complejo de explicar, tenemos un gran problema para el coainianismo. Nuevamente, hay un montón de respuestas que se podría dar aquí desde la perspectiva de la teoría coainiana, pero simplemente las dejo pasar y me atengo al
al problema, en parte porque hay respuestas a esas respuestas, y quizás eso lo podemos dejar a las preguntas. Luego, creo que hay alternativas súper atractivas, como en parte ya mencionaba a propósito del primer problema de dificultad, hay teorías súper atractivas a lo que nos ofrece, por decirlo así, el enfoque quainiano metaontológico. O sea, y con esto quiero decir que incluso si nos pareciera que el quainianismo puede responder al problema de, en fin, este tipo de oraciones que yo comentaba, oraciones acerca de entidades inexistentes o ficcionales, creo que hay otras alternativas que, claro, pueden hacer todo el trabajo que promete la teoría quainiana y también hacer muchas otras cosas más. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que se... claro, en lo que se llama como truth-making approach al problema del compromiso ontológico, es decir, a la idea de, en realidad, enfocarnos más bien en aquello que en el mundo hace verdadero nuestros enunciados como criterio de compromiso ontológico, más que, digamos, aquellas entidades sobre las cuales cuantifican nuestras expresiones cuantificacionales. Sería un poco el approach de Armstrong, que ha sido desarrollado en el último tiempo también por Jonathan Tallant, o, por ejemplo, lo que yo llamaría enfoques de dependencia, cuando se trata de esclarecer el compromiso ontológico. Está en ese sentido toda la literatura de grounding y los partidarios de la idea de grounding o fundación para entender el problema de las preguntas de existencia, ¿de acuerdo? O digamos, se podría recurrir a grounding o a la idea de fundación o a otras relaciones de dependencia que también se identifican en la vecindad de esta noción, relación, o como querramos entenderla, de acuerdo con estas teorías. Claro, el problema o la relevancia de las preguntas de existencia sería quizás no tan interesante como el determinar cuáles son las relaciones de dependencia que existen en el mundo, o sobre, digamos, o sobre identificar cuáles son las entidades fundamentales, ¿no? Y cuáles son las entidades dependientes o que dependen de las entidades fundamentales, ¿no? Y por último, digamos, tenemos incluso hasta enfoques más, no sé, exóticos, como por ejemplo el que propone Kit Fine, cuando afirma que la ontología debiese ocuparse de esclarecer lo que existe en realidad. Bien, de hecho, y él, digamos, identifica un operador que sería el operador en realidad, que nos permitiría distinguir aquello que simplemente existe de lo que realmente existe. Este enfoque sería similar un poco a los enfoques de la dependencia, pero también tendría particularidades que lo volverían diferente. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? En que, claro, nosotros podríamos pensar que la llave al problema del compromiso ontológico o a la comprensión del compromiso ontológico son el rol que tienen las expresiones cuantificacionales, pero la verdad es que eso hoy en día en realidad es solo una alternativa dentro de muchas otras muy atractivas alternativas que están disponibles, ¿no? Por último, ofrezco una razón un poco circunscrita al ejemplo que daba de aplicación de este approach metaontológico al problema de la persistencia, ¿no? Quizás uno podría sostener que la presentación o el análisis que alguien como Hirsch podría hacer o Seidel podría hacer de lo que está en juego en el debate sobre la persistencia es quizás una apreciación un poco pobre o demasiado simplista de los distintos ángulos o aristas que constituyen, no sé, el debate entre endurantista o perdurantista o general entre teorías de la persistencia, ¿no? Y yo creo que en parte esta pobreza, si ustedes quieren, o simplismo, que tal vez se pudo notar en esta como breve presentación que yo hice en la diapositiva 2, tiene que ver precisamente con los límites que nos impone lo que he llamado la ortodoxia metaontológica, ¿no? Hay, digamos, un montón de cosas que me hubiese gustado comentar un poco más a partir de una distinción que hace Wasserman en un paper de 2016, básicamente entre lo que él llama teorías de la persistencia y teorías sobre la persistencia. Cuando Wasserman habla o hace esta distinción, lo que quiere decir es que una teoría de la persistencia es una teoría que, digamos, nos ofrece, por decirlo así, una explicación de la naturaleza última de este fenómeno, o de la naturaleza última de lo que significa para un objeto material el persistir a través del tiempo y el cambio. Mientras que es una teoría de sobre la persistencia, lo que nos ofrecería es simplemente un rasgo o atributo del fenómeno, o de lo que significa para un objeto material el persistir a través del tiempo. Lo que yo sostengo es que lo que la ortodoxia metaontológica nos ofrece en su análisis del debate sobre la persistencia de objetos materiales es, en el mejor de los casos,
una disputa entre teorías sobre la persistencia. Esto es, teorías sobre un rasgo entre muchos respecto al cual, digamos, endurantistas y perdurantistas toman posiciones. Ese rasgo sería el compromiso ontológico acerca de partes temporales. Pero como creo está ampliamente demostrado por la literatura, el debate acerca de la persistencia de objetos materiales es infinitamente o mucho más complejo que elucidar si acaso una posición está o no comprometida acerca de la existencia de partes temporales. De hecho, hay mucha gente que sostiene que un endurantista no debería tener problemas en admitir la existencia de partes temporales en su ontología. Las partes o los aspectos más interesantes la articulación de las posiciones en juego están, de hecho, en, digamos, otros niveles, por decirlo así, de articulación. Y esto mostraría, en el fondo, creo yo, que la ortodoxia metaontológica quainiana tiene serios problemas a veces en hacerse cargo de las complejidades de debates ontológicos. Bien, me muevo entonces un poco a la parte más propositiva de esta presentación. Carlos, me temo que estás cerca de los 20 minutos. Perfecto, en realidad un minuto, esto es... así que... De acuerdo. Entonces, claro, ¿qué hacer si nos proponemos abandonar el compromiso ontológico, o sea, la teoría del compromiso ontológico quainiano? Bien, lo que propongo es que el compromiso ontológico es en realidad no una propiedad de teorías, o que podemos inferir de teorías, sino que una actitud que podemos adoptar respecto al mundo como portadores de pensamientos y creencias, ¿no? Lo que quiero hacer aquí, o lo que yo quisiera, la posición que quisiera favorecer, es analizar el compromiso ontológico más específicamente en términos de lo que Zoltán Szabo llamó belief in, o creencia en, ¿no? En el sentido, digamos, específico que Szabo propone. La idea en general sería, entonces, que las preguntas ontológicas serían preguntas acerca de aquello en lo que deberíamos creer. Y que ninguna concepción en particular acerca de las expresiones cuantificacionales es necesaria para responder este tipo de preguntas. Entonces, la pregunta acerca de la naturalidad del significado de las expresiones cuantificacionales no se vuelve tan relevante. Ahora, lo que Szabo llama creer en es una actitud que rastrea compromiso ontológico, pero no otro tipo de actitudes. Es un verbo intencional, introduce contextos intencionales, y debe satisfacer al menos dos características. En primer lugar, creer en algo supone pensar en algo, o sea, si creemos en algo, tenemos pensamientos acerca de aquello en lo que creemos, y creer en algo supone tener una concepción de aquello en lo que pensamos. Una concepción es una cierta colección de creencias acerca de una cosa o un grupo de cosas, ¿no? Ahora, el contenido representacional de una creencia es un término, no una proposición o una oración, ¿no? Y, digamos, lo que haría ese contenido representacional es representar, o digamos a lo que apuntaría, es a representar el mundo correctamente. Bien. Así, dice Szabo, si los Fs designarían a una pluralidad de objetos cualquiera, la condición de corrección, conditional correctness, de una creencia en los Fs, se da del siguiente modo. La creencia en los Fs es representacionalmente correcta si los Fs existen y la concepción de los Fs es verdadera. Bien. Bueno, lo que argumento en esta última parte de mi presentación, o lo que quería argumentar, era que si tomamos esta idea de que son en realidad las creencias en las que expresan nuestro compromiso ontológico, y tener una creencia en supone tener una concepción verdadera acerca del mundo, bueno, estamos en un mucho mejor pie para poder entender disputas, por ejemplo, acerca de los objetos materiales, como puede ser la de sus condiciones de persistencia o la del fenómeno de la persistencia. Creo, José Tomás, que ya estoy en la hora, Sí, pero bueno. ya es la hora, Carlos, así que Pero vamos a tener perfecto. que Ese dejarlo sería aquí. la... Sí, ningún problema. Y eso sería prácticamente lo último que quería decir. Muchas gracias, Carlos. Bien, entonces vamos a iniciar ahora entonces la tercera presentación de esta mesa de Susana Díaz de la Universidad de Santiago de Chile, con una presentación que tiene el título Proposiciones pasadas y Truthmaking, una crítica al presentismo de sustitución. Adelante, Susana, te avisaré los 20 minutos. ¿Está silenciada? Ahora sí, perdón. Ya, quiero aclarar que voy a dar por supuesto varias cosas, porque en virtud del tiempo, creo que eso lo podemos discutir después en las preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre eso. Pero voy a partir, sin más preámbulo voy a partir.
Primero quiero hacer la distinción general entre presentismo y eternalismo. El presentismo, o sea, ambos son teorías acerca del tiempo y lo que existe en el tiempo, teorías metafísicas. Y el presentismo dice que siempre es el caso que para cada X, X es presente, o sea que todo lo que existe es presente. Y el eternalismo, en realidad el eternalismo no voy a discutir mucho respecto a él, pero quiero mostrarlo como en contraste para ver si se entiende un poco mejor la idea del presentismo, y es que para el eternalismo existen atemporalmente objetos pasados, presentes y futuros. O sea, para una concepción eternalista, Aristóteles existe de la misma manera que existimos nosotros, por ejemplo. Para un presentista no, existimos de manera diferente. Aristóteles no es de carne y hueso como nosotros, pero por un eternalista sí. Luego, ay, ¿por qué no lo estoy? Ya, bueno. Luego tenemos, bueno, hay un presentista al que me estoy refiriendo específicamente en esta presentación, y es Craig Bourne, con su teoría del presentismo de sustitución, y él, hablando un poco a grandes rasgos de lo que una buena teoría sobre el tiempo necesita, dice que tiene que calzar tanto con el sentido común tanto como sea posible, y si no lo hace necesita tomarlo en consideración y explicar por qué se desvía de este, y debe ser transparente sobre las entidades que postula y sus naturales. El presentismo calza mucho con nuestro sentido común, porque nuestro sentido común nos dice, por ejemplo, que nosotros no existimos de la misma manera que Aristóteles, o no existimos de la misma manera que Napoleón, o que entidades futuras también, pero en este momento me voy a enfocar en entidades pasadas. Luego de introducir esto de manera muy general, les quiero presentar lo que es una relación de fundación. Respecto al fundacionismo, en el fundacionismo nosotros dejamos de preguntarnos qué es lo que existe, o sea, qué existe en el tiempo, por decirlo así, que si solo existe lo presente, solo existe lo pasado y lo futuro, y nos comenzamos a preguntar qué entidades son más o menos fundamentales. ¿Qué entidades, en qué sentido? Por ejemplo, Santa Claus ya no decimos que no existe como lo decimos en el sentido cotidiano, sino que decimos que existe pero depende de nuestras mentes, por ejemplo, o de una mente que lo piense. Para los hoyos del queso suizo existen, porque para algunos es controversial que existan o no, en este caso existen, pero dependen del queso, por ejemplo. O sea, en el fondo todas estas cosas existen trivialmente, pero unas son más fundamentales que otras. Por ejemplo, para un realista sobre los números existen independientemente de lo que podamos pensar de ellos, y para un antirrealista sobre los números existen, pero dependen de nuestro estado epistémico, por ejemplo. La relación de fundación es asimétrica, o sea que si la verdad de una proposición está fundada en un cierto... No, espera. No, antes de eso. Antes de eso yo quiero presentar la relación de truth making, o sea, de algo que hace real otra cosa, como una relación de fundación. Primero les quiero introducir el principio de equivalencia, que es trivial, es una proposición P es verdadera si, solo si P, y seas un realista o un antirrealista sobre esto, la afirmación es trivial. O sea, la rosa es roja, sí, solo sí la rosa es roja, por ejemplo. Y quiero ir más allá con este principio y decir que para toda verdad existe algo que la hace verdad, o sea, un truth maker. Un truth maker teme para una proposición P en un mundo W, es algo tal que teme, y lo quiero presentar como una relación de fundación, es más fundamental en W que P, y la verdad de P en W está fundada en TM. O sea que la proposición la rosa es roja, la verdad de esa proposición está fundada en que la rosa es roja. Sea esto parte de un mundo realista o antirrealista, eso es irrelevante. En realidad lo que tiene que ver es que la proposición está fundada en un hecho del mundo, sea como sea que nosotros estructuremos este mundo, y eso es lo que le da la verdad o la falsedad a una proposición. Esta relación de fundación es asimétrica, o sea que si la verdad de una proposición está fundada en cierto truth maker, ese truth maker no puede estar fundado en la verdad de aquella proposición. O sea, no puede fundarse, no puede que la proposición funde a su vez aquello que la funda, que sería este truth maker. Es irreflexiva, o sea que nada se puede fundar a sí mismo. Es transitiva, o sea que la verdad de una proposición P está fundada en un truthmaker 1, y a su vez el truthmaker 1 está fundada en un truthmaker 2, entonces la verdad de P estaría fundada en ese truthmaker 2 también, por transitividad.
Bueno, ¿por qué esto es un problema para el presentista? Porque ¿qué ocurriría entonces con las proposiciones pasadas si no hay nada en el mundo que sea capaz de fundarlas? Los dinosaurios existieron, por ejemplo, acabo de tomar un sorbo de agua, incluso las proposiciones que tienen que ver con relaciones entre objetos pasados y objetos presentes, como Napoleón era más bajo que Putin. Y en una ontología presentista parece que estas proposiciones no tienen valor de verdad porque no hay nada en el mundo que funde la verdad de estas proposiciones. No hay dinosaurios que funde que existieron, no está el hecho de que, supongamos que tomemos un sorbo de agua, o no está el hecho de que tome un sorbo de agua para fundarlo, tampoco está Napoleón para fundar que era más bajo que Putin, entonces no podríamos, parece que estas proposiciones no tendrán valor de verdad, lo cual podría ser muy contraintuitivo en el caso de proposiciones como, por ejemplo, esta mañana abrí los ojos. Sabemos que esa proposición es verdadera y sin embargo no tenemos nada que funde esa verdad, por lo tanto deberíamos dejarlo indeterminado. Eso parece problemático. Para responder esta objeción tenemos que tener necesario que, o sea, el autor nos dice que es necesario que cumpla con lo siguiente: los truthmakers que propongamos para el presentista deben preservar nuestras creencias de lo que es verdadero o falso, sin importar si tenemos razón, debe señalar claramente la entidad que funciona como truthmaker y debe acomodarse a los vínculos de valores de verdad entre varios tiempos. Es decir, si, por ejemplo, la proposición abrí los ojos es cierta en un tiempo, después tiene que seguir siendo cierta con respecto a, por ejemplo, una proposición que diga fue el caso que era el caso que abrí los ojos. Debe ser cierta también respecto al presente. Por ejemplo, si yo estoy diciendo ahora es el caso que abrí los ojos. Ya. ¿Cuál es la solución del presentismo de sustitución? Existen dos tipos de proposiciones: las proposiciones E con operadores temporales y proposiciones U sin operadores temporales. ¿Cuáles son estas proposiciones? Por ejemplo, voy a dar ejemplos para que sea más intuitivo. Es el caso que fue el caso que existe un dinosaurio, sería una proposición de tipo E, que es embedded, o sea, incrustadas, y una proposición tipo U sería es el caso que existe un dinosaurio, no fue el caso ni nada, no tiene operadores temporales, solo es el caso que existe un dinosaurio. Digamos que lo que es un tiempo para Craig Bourne sería, bueno, se entiende como un objeto máximamente delgado, por lo tanto no hay distancia temporal entre sus partes, podría ser un instante, lo que llamamos un instante, y para Craig Bourne un tiempo sería un conjunto de proposiciones U, proposiciones del tipo sin operadores temporales, como existen los dinosaurios, que tienen la propiedad de ser presentes en cierto tiempo respectivo. O sea que sería un conjunto de proposiciones U ordenado por una fecha en particular. Por ejemplo, T1. Y estos tiempos son un par ordenado en el fondo, que es el conjunto de proposiciones U y una fecha en particular, y deben estar relacionados entre sí con una relación de antes de. Vamos a ver ahora qué es una relación de antes de. Y con esto busca que el presentista pueda hablar de cosas no presentes y al mismo tiempo negar su existencia. Bueno, ¿qué vemos aquí? Él tiene una estructura de tiempo de ramas, ramificada, y lo que podemos ver es que, por ejemplo, está el instante, digamos aquí el conjunto de proposiciones 1, con la fecha 1, tiene que estar ordenada una relación de antes de con las demás para que realmente pueda decirse que lo que ocurre, digamos, una proposición pasada es verdad, una proposición que pertenece a este conjunto de proposiciones es verdad. Esta relación de antes de se da por medio de la concretitud del tiempo presente. El tiempo presente es presente en tanto que se vuelve las proposiciones que están en este conjunto de proposiciones se vuelven presentes, se vuelven, digamos, algo concreto. El tiempo presente es diferente a estos tiempos abstractos y va moviéndose de un tiempo abstracto a otro, o sea, cada tiempo abstracto en un instante se vuelve concreto. Para que esto esté en la relación de antes de, tienen que haber sido concretos en el pasado y, bueno, serán concretos en el futuro, pero eso no se sabe, eso está abierto, el futuro está abierto. Por lo tanto, podríamos decir que, no sé, un conjunto de
el conjunto de proposiciones P1 está existieron los dinosaurios, y en el no P1 está no existieron los dinosaurios, pero el que se concretó de hecho, fue P1. Entonces, por lo tanto, ese está en una relación de antes de con, por ejemplo, estoy haciendo una presentación ahora, que ese estaría en una relación de antes de, por lo tanto, ese sería verdadero. No, a diferencia de no existen los dinosaurios, que no sería verdadero porque nunca se concretó. Bueno, voy a pasar rápidamente a las objeciones que tengo respecto a esto, porque no me parece que sea razonable como truth makers, en el fondo, estos tiempos abstractos en una relación de antes de con el presente. Primero porque mi problema es con la relación de antes de. Esta realidad, en realidad, es una relación sustituta, o sea, no es una relación real, que coincide de alguna manera en cuanto a sus propiedades con aquello que llamamos una relación de antes de, pero que no existe como tal. Para Craig Born, esta relación de antes de no se da tal como en la concretitud, porque no se da entre objetos que existen. Se da entre objetos, o sea, entre comillas existen, me refiero a que no existen de manera concreta, sino que se da entre objetos abstractos. Y dice que calza en algo así como lo que entendemos como una relación de antes de. Y dice que no necesita ser explicada. Mi problema con que no necesite ser explicada es que generalmente lo que intuitivamente nosotros entendemos como una relación de antes de es una relación entre objetos concretos. Es decir, entre objetos espaciotemporales. Incluso si lo queremos explicar en términos físicos, sería una relación entre objetos espaciotemporales que se encuentran en un tiempo en específico, en un tiempo y espacio en específico, con respecto a otros que se encuentran en otro tiempo en espacio específico. Claro, siempre depende del punto de referencia, pero en el fondo es como es una relación concreta. En cambio, esta será una relación sustituta que se parece en algo así a esta relación concreta, pero y dice que para remitirme a eso me tengo que remitir a lo que yo entiendo por eso, pero lo que yo entiendo por eso presupone la existencia de objetos pasados. ¿Qué es lo que entendemos por esta relación de antes de genuina? A mi parecer, si lo queremos entender de esa manera intuitiva en la que nos propone el autor, esto implica una distancia temporal. O bien depende del observador, depende del punto de referencia al que se lo mire. Y me parece a mí que la relación de antes de, que busca Craig Born en este caso, tiene que ser una relación que no dependa epistemológicamente del observador, sino que sea una relación que sí o sí se dé metafísicamente, si quiere que las proposiciones y la verdad de las proposiciones pasadas esté fundada en el fondo en esta relación de antes de. Luego está la relación entre este tiempo abstracto y el presente que se concreta. Estos tiempos son diferentes al presente para Craig Born porque existen estos tiempos, pero existen de una manera abstracta, y lo que realmente existe, o sea, es el presente. Mi pregunta es, ¿qué hace que este presente se concrete? ¿Qué hace que cierto instante sea concreto? Debe haber alguna relación entre los tiempos y el presente concreto, pero no puede ser una relación causal, porque ¿cómo va a haber una relación causal entre este objeto abstracto y este objeto concreto? Tampoco parece plausible que estos tiempos abstractos sean más fundamentales que los tiempos concretos, porque este objeto no parece plausible que estos tiempos sean más fundamentales, porque tendríamos que decir que este conjunto de proposiciones y su relación de antes de sería lo que funda la creación de este mundo concreto, de este presente concreto, lo que no puede ser así porque a su vez la concretitud de esto funda la relación de antes de, y bueno, además parece extraño, ¿no? Tendría que depender, funda la relación de antes de, y la relación de antes de estaría entonces fundando la concretitud. Entonces ahí se produce un círculo, y tampoco parece plausible que las proposiciones, que el conjunto de proposiciones sea más fundamental que el tiempo que se concreta, porque estaríamos diciendo que el tiempo que... bueno, eso, estaríamos diciendo que lo que se concreta me parece que es poco intuitivo, y de eso él tendría que dar cuenta, ya que es una teoría que él mismo dice que tiene que dar cuenta de las cosas que nos parecen contrarias a nuestra intuición. Me parece que tendría que el conjunto de proposiciones sea el que haga que sea concreto el mundo. Bueno, me parece complejo. Tampoco hay una relación de fundación, que es lo que decía antes, porque parece que no hay asimetría ni independencia en los tiempos que existen abstractamente, o sea, estos tiempos de acá. Estos tiempos siguen existiendo de manera abstracta, por supuesto nunca se concretan y no están en una relación de antes de con otros tiempos, por lo tanto no pueden ser
las proposiciones que hay aquí no necesariamente son verdaderas, o al menos no son verdaderas implícitas. Estos tiempos existen de manera abstracta, de todos modos, y existen con independencia de que se concrete o no, por lo tanto, estos tiempos tampoco pueden depender de la concretitud del presente. Por último, ¿qué hace que una proposición sea verdadera a un tiempo? O sea, por ejemplo, que una proposición que se encuentra en este conjunto de proposiciones como existieron los dinosaurios, sea verdadera en este tiempo T2. ¿Qué hace que esa proposición sea verdadera ahí? Porque él dice que cada tiempo es un conjunto de pares ordenados entre conjunto de proposiciones en un tiempo, o sea, el conjunto de proposiciones y una fecha, que son conjunto de proposiciones que son verdaderas en un tiempo T2 y una fecha. Pero ¿cómo sé yo que esas proposiciones son verdaderas en esa fecha? No puede ser una relación de que esté fundada en la concretitud de un tiempo, porque ya vemos que hay otras proposiciones que son verdaderas en cierto tiempo, aunque no son verdaderas implícitas. Eso no lo expliqué exactamente, pero digamos que proposiciones en este tiempo no pueden estar fundadas por la concretitud del tiempo T2, porque no existe esa concretitud. Y aún así digamos que serían verdaderas en ese tiempo T2 que no se concreta nunca. Y tampoco puede ser la coherencia, porque entonces estas proposiciones se fundarían a sí mismas si tenemos en cuenta que un conjunto está fundado en sus miembros, y las proposiciones serían sus miembros, por lo tanto estas proposiciones estarían fundando no solo, estarían fundando el conjunto de proposiciones, y a su vez ese conjunto de proposiciones estaría fundando en su conjunto coherentemente la verdad de una proposición, por lo tanto sería algo circular. Bueno, básicamente eso, traté de hacerlo muy rápido y pasar rápido por todos los argumentos, y eso sería. Muchas gracias, Susana. Te voy a pedir que dejes de compartir pantalla. Y tenemos entonces ahora un tiempo así, de unos 15 minutos para preguntas, intercambios, comentarios. Javier, por favor. Está silenciado, Javier. Espérate. Espera un segundito porque tengo que... Tengo que pedirle al equipo técnico que le dé voz a Javier. El micrófono. Recién le envió una solicitud que dice reactivar el audio. Javier, ¿verdad? Sí, Javier Vidal. Ya estamos. Bueno, en realidad lo que quería era poner aplausos para Susana y le di a la mano alzada. Pero bueno, ya aprovecho a preguntar. Una pregunta más bien para Carlos, ¿no? Que, en fin, me pregunto yo si una vez que entiendes frente a Quine, ¿no?, esta idea del compromiso ontológico en términos de la noción de creer en, ¿no? Me pregunto si de todas maneras eso te lleva a un compromiso con una interpretación uniforme de los cuantificadores, o por el contrario a lo que sería un deflacionismo o a una variancia en la interpretación cuantificacional como la de Hirsch. Es decir, si existe ahí algún tipo de relación, ¿no?, entre lo que sería esta nueva manera de entender el compromiso ontológico y o bien el realismo o el deflacionismo, una discusión entre realismo y deflacionismo como la habías presentado anteriormente. Gracias, Javier. Sí, mira, yo quisiera, claro, que digamos la parte propositiva de lo que presenté, un poco de la teoría, claro, no dependiera de ninguna posición sustantiva en los debates que tú mencionas. Digamos, todo lo que a mí me interesaría mostrar es que la pregunta por el significado de las expresiones cuantificacionales no debería ser considerada como la pregunta central de la metaontología. Ahora, creo que hay muy buenas razones, por ejemplo, para pensar que
uno, importar la idea de naturalidad desde debates acerca de propiedades y significado a, por ejemplo, nuestra comprensión del significado de expresiones cuantificacionales es una mala idea. Creo que hay una muy buena literatura de objeciones a esa movida, ¿no? Por otra parte está lo que tú dices, ¿no? Yo ni siquiera logré hablar de eso, pero gente, no sé, como Amy Thomason, por ejemplo, que está en el proyecto de mostrar que inferencias existenciales a partir de cuantificadores son triviales, lo cual, digamos, volvería trivial si que hacemos depender la ontología o la metaontología, la pregunta de la metaontología del significado de los cuantificadores, claro, volvería trivial toda pregunta ontológica. Yo no quisiera, digamos, que ese fuese el resultado de, por decirlo así, el adoptar la teoría que quiero defender. Entonces, claro, lo que yo te diría es que, a pesar de que tengo simpatía con las cosas que con algunas de las cosas que tú comentabas, ¿no? Como, digamos, críticas a, digamos, la posición coreana acerca del compromiso ontológico, yo verdaderamente no necesito, o no creo que no necesitaría tomar partido acerca de eso. A mí lo que me interesaría es que simplemente nos olvidásemos por un rato o dejésemos de pensar que la ontología, digamos, o la metaontología se trata acerca de, claro, elucidar el significado de expresiones cuantificacionales, o lo que los ontólogos deberían hacer es estar permanentemente, claro, elucidando compromisos ontológicos a partir del dominio de cuantificación, ¿no? De expresiones cuantificacionales o ese tipo de cosas. Eso es sustantivamente lo que yo, claro, sí necesitaría probar o mostrar o comprometer. Yo voy a hacer el uso del privilegio de darme a mí mismo la palabra porque quiero hacer una pregunta a Felipe. Y es, Felipe, tú la última parte de tu presentación presentaste una defensa que veía en luces muy favorables las concepciones algebraicas de proposiciones. Y que yo comparto también. Pero la duda que tengo es, ¿esto resuelve realmente un problema de identificación? Quiero decir, por ejemplo, ¿no? Se supone que la proposición, por ejemplo, Sócrates es sabio, surge porque se aplica la operación de plug o de inserción sobre el universal monádico de ser sabio. Y bueno, entonces, el problema de arbitrariedad, tú lo puedes, o el tipo Benassar, tú lo resuelves aquí porque hay una cosa determinada que es esa operación de inserción. Pero es tal cosa, existe esa, ¿qué es lo que es una operación en este caso? Muchas veces en matemáticas, cuando se piensa en una operación o en funciones, se piensa simplemente en otro tipo de función, digamos, de relación específica con ciertas características, y unas relaciones son también n-tuplas, que van a tener el mismo problema que tú indicaste cuando uno ha querido identificar las proposiciones con un tipo de conjunto, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, ¿no? ¿Hasta qué punto la alternativa que tú estás presentando evade esas dificultades de identificación del tipo Benassar-Raff? Sí, muchas gracias, profesor, por su pregunta, ya que yo me pregunto lo mismo. Efectivamente, cuando yo redacté este trabajo para un seminario, mis intuiciones eran precisamente esa, es que la teoría algebraica de proposiciones perfectamente puede solucionar ese problema de arbitrariedad o de identificación, porque básicamente lo que, al menos en lo que yo he planteado, es que las operaciones de universales a universales o operaciones algebraicas son fundamentales o no se pueden reducir a otra cosa, pero efectivamente usted tiene razón. Si estas operaciones las entendemos como normalmente se entienden en matemáticas, que son funciones n-tuplas, por ejemplo, si uno sugiere una estructura algebraica, como por ejemplo lo hace Sawyer, no estoy seguro si también lo hace Salta, por ejemplo, una estructura algebraica compuesta por un dominio de individuos o de objetos, de propiedades, de relaciones, de operaciones y finalmente extensiones. Bueno, ¿cómo se define cómo se define una n-tupla? Bueno, justamente como lo ha planteado Kuratowski, como lo ha planteado Norbert Wiener y Hausdorff. Entonces yo creo que
o sea, si tuviera que responder en una palabra, no sé. Pero Creo a que ver, lo tú que... sugeriste, Felipe, tú acabas de sugerir diciendo, bueno, pero, a ver, está la alternativa de sostener que las operaciones son primitivos, y Sí, que, cosa que se puede sostener, digamos, quiero decir, la idea sería defender esa posición, diciendo, mira, aquí se resuelve el problema de arbitrariedad, pero se resuelve el problema de arbitrariedad porque estamos colocando operaciones primitivas, que son entidades que no se reducen a algún tipo de construcción conjuntista o de otro tipo. Ahora, si esa es la idea, ¿en qué se diferencia esta alternativa de simplemente una posición primitivista sobre las proposiciones? Por ejemplo, las proposiciones son unas cosas sui generis, abstracta, necesaria, de existencia eterna, y que por su naturaleza representan. Estamos sacando eso y en vez de esa concepción primitivista estamos diciendo, mira, son universales zeroádicos que se constituyen por operaciones, y las operaciones sí que son primitivas. claro, sí, es un buen punto, no lo había pensado. Claro, en el fondo estaríamos como tratando de hacerle el quite a las objeciones primitivistas, diciendo, nosotros también somos primitivistas, y de hecho George Miller sostiene algo parecido, tiene una teoría algebraica, pero las proposiciones son entidades primitivas. Ahora, no estoy seguro si estoy siguiendo bien el punto, pero de todas maneras podríamos incluir una distinción entre proposiciones y operaciones. Una cosa es que las operaciones sean primitivas y otra cosa es No, que las claramente, pero el proposiciones lo punto es sean. que igual estás introduciendo, por decirlo así, ciertas entidades para las cuales pides que no te den mucha explicación. En un caso son las proposiciones y su carácter representacional, y en otro caso son las operaciones. ¿Está? Pero sería una cosa como decir, bueno, hay que hacer un balance de qué tan malo es introducir el primitivo aquí o aquí. Claro, sí, es un buen punto. La verdad tendría que pensarlo. Bien, tenemos espacio para más preguntas, así que dejo abierta la palabra a si alguien quiere hacerla. Si no, yo voy a hacer más preguntas. Susana, quería preguntarte también algo. A ver, si, una crítica que me pareció muy interesante de las que introdujiste al planteamiento al planteamiento de Bourne es esta idea que no podrían haber relaciones causales entre tiempos abstractos, tal como los entiende Bourne. Entonces, el que el presente llega a ser como es, digamos, no podría estar conectado causalmente con hechos pasados, porque ningún conjunto máximamente consistente de proposiciones sin operadores temporales es causa de nada, ¿no? O nada concreto, ¿no? Y la cuestión es, bueno, en fin, esto es súper especulativo, pero a ver, no podríamos sostener entonces que hay un problema aquí de, por decirlo así, multiplicación de presentes. Quiero decir, en el pasado tenemos ciertas proposiciones, tiempos pasados abstractos, que son estos conjuntos de proposiciones y que están conectados por operaciones de anterioridad y posterioridad con futuros múltiples. Y no está claro cuál es el mecanismo por el cual una de esas ramas de desenvolvimiento futuro es aquella que tiene que ser, entre comillas, bendecida con el carácter, el llegar a ser concreto. Y si es así, entonces, ¿no estaría abierto la cuestión de que, por decirlo así, no tuviésemos realmente criterios para discriminar entre presentes alternativos? Si lo miras desde el pasado, tenemos los futuros abiertos, no tienes cómo discriminar entre ellos, por tanto, tanto abierto. Sí, o sea, de hecho yo no sé qué podría decir aparte de que pienso lo mismo, o sea, pienso que es demasiado, que está demasiado abierta la posibilidad hacia qué se puede concretar o no porque no hay ningún criterio. Y que de hecho, o sea, otra cosa que me parece que es como, ¿por qué está demasiado abierto? Porque se va concretando un tiempo presente y después ese mismo tiempo presente se va desechando porque deja de ser concreto. Entonces, como que no solo hay una multiplicidad de presentes que no podemos distinguir, o sea, se supone que los distinguimos intuitivamente porque habitamos en ese presente, pero no solo está
esa multiplicidad, sino que también hay como, digamos, como demasiadas entidades, porque que nacen y se desechan en el tiempo. Eso, o sea, no sé qué más. Yo eso, estoy de acuerdo en el fondo en que es un criterio, de hecho lo había incluido en lo que escribí, pero no lo incluí en la presentación, que me parece que es un criterio muy arbitrario de cómo se concretan los presentes. Bien, muchas gracias, Susana, pero dado que tenemos tiempo, y bueno, yo no quiero seguir abusando de tener que usar, pero voy a abusar igual. Carlos, yo tengo otra pregunta para ti. Perdóname que nunca he entendido cómo esta cuestión, cómo Hirsch sostiene de que, no sé, el problema de persistencia en el tiempo son problemas de variación cuantificacional. ¿Qué variación cuantificacional puede ser aquella que permite, no sé, digamos, decidir sobre la cuestión de si un objeto en un tiempo pasado es idéntico o no a un objeto en un tiempo presente? Eso no es una cuestión de variación cuantificacional. O sea, yo puedo entender que hay un problema de variación cuantificacional, por ejemplo, si es que tenemos una noción de cuantificación en donde tú admites sumas merológicas y en otra no, pero cuando se trata de, por decirlo así, si acaso una identidad es verdadera o no, ¿qué variación cuantificacional va a ser aquella en donde tú vas a poder discriminar entre esas dos alternativas? Claro, Quiero lo que decir, pasa para un es que, perdurantista, el objeto A en el tiempo T1 no es idéntico al objeto A al tiempo T2. Para el durantista sí lo es, ¿no? Bueno, sí, yo pero no lo creo que que este pasa es debate que, tenga nada que ver con variación cuantificacional. o sea, a ver, me parece que lo que Hirsch cree, a partir de cierta comprensión más o menos popular, aunque yo no creo que muy correcta, del debate acerca de la persistencia, es que el debate acerca de la persistencia es un debate ontológico acerca de la existencia de partes temporales. Lo que caracteriza la postura perdurantista es, claro, el compromiso ontológico con las partes temporales. Lo que caracteriza al endurantista es, digamos, la negación o el Claro, y rechazo de eso ese nada que ver, compromiso. digamos. Y eso es, claro, ahora, y eso, claro, yo creo que es manifiestamente, es como un enfoque manifiestamente simplista de lo que está en juego en el debate de la persistencia. Pero lo interesante para mí, un poco para llevar agua a mi molino, es que creo que si decimos que la metontología, digamos, se trata de lo que, digamos, la ortodoxia quainiana dice que se trata, creo que no podemos decir mucho más acerca de lo que ontológicamente está en juego en el debate de la persistencia. Entonces, Mm. digamos, lo que yo quería mostrar era que aquí tenemos un problema, digamos, si creemos que el debate acerca de la persistencia tiene infinitas más aristas que la del compromiso ontológico acerca de partes temporales. De hecho, como comentaba por ahí, incluso no es ni siquiera claro que el tema del compromiso ontológico con partes temporales sea un aspecto central del endurantismo. Hay muchos endurantistas que están, digamos, alegremente dispuestos a aceptar que sí, pueden existir partes temporales. El problema es que, claro, Pero están fundadas en los por objetos ejemplo, endurantes. por Claro. ejemplo, claro, o no realiza, no tienen ningún rol explicativo dentro de la teoría endurantista. Un poco lo que yo comentaba acerca de Wasserman iba en ese sentido. Lo que yo creo, en el fondo, es que si nos movemos de esta idea wainiana de compromiso ontológico a lo que, en el fondo, intento proponer a partir de la idea de creencia en déjà vu, y nos enfocamos más en las concepciones que las teorías en juego o los pensadores en juego tienen, claro, podemos en el fondo pasar de una televisión en blanco y negro a una, no, ni siquiera en colores, sino de alta definición, lo que te permite incluir desacuerdos a nivel de composición, locación, fundamentación, etcétera, 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 ¿no? Esa es como un poco una de las como ideas generales que quería presentar. Bueno, ahora sí estamos en el tiempo, nos hemos pasado unos 5 minutos. La siguiente mesa, la mesa número 3, empieza a las 12. Para acceder a esta mesa es necesario que terminemos esta sesión, porque tiene una